Básicamente quiero hacer una presentación de mi persona, no con fines egocéntricos, sino más bien para que sepan quién les va a hablar y el tema de que va a hablar y si es que tiene alguna autoridad para hablar de este tema. Yo hasta hace... no sé si se escucha. ¿Se escucha? ¿Sí? ¿Estamos bien? Bien. Yo hasta hace unos años estudiaba Derecho en San Martín como ustedes. En 2011 tuve el título de abogado, pero para el 2011 ya tenía alguna experiencia en litigación. Ustedes se preguntarán cómo un estudiante de Derecho puede tener experiencia en litigación si recién en el 2011 es abogado. La explicación es a partir de estos certámenes. En 2007, cuando tenía 17 años, tomé la decisión de participar en una convención de derecho parecida a esta, que se llevó a cabo en Ayacucho, y tuve la oportunidad de ganar el premio a la mejor ponencia estudiantil. Esa vez, y por coincidencia de la vida se repite después de años, llegó el profesor Hurtado Pozo a Ayacucho. El profesor Hurtado Pozo radica en Suiza, está al mando de la Escuela de Derecho Penal de la Universidad de Friburgo, y definitivamente que vaya o que venga o que regrese al Perú, de cuál es su origen, es bastante difícil. Después de 8 años vuelve al Perú, vuelve, no sé si en esos 8 años volvió, pero lo cierto es que ahora está en Chiclayo y lo vamos a volver a ver después de que él me entregara el premio en Ayacucho. Luego de Ayacucho fui a representar al Perú en una convención que se llama Convención Latinoamericana de Derecho en Chile, quedamos en tercer lugar, y después sucesivamente he ido participando en varios congresos, conversatorios jurídicos, donde hemos tenido la oportunidad de estar siempre en los primeros lugares. Luego de eso, y hablo ahora de mi experiencia en competencia de litigio, la Universidad de San Martín de Porres me confió su representación en 2 competencias de litigio, una en San José de Costa Rica y otra en Washington, D.C., en Estados Unidos. Y en ambas nos fue muy bien. En la de Costa Rica ganamos el premio como mejor equipo, ganamos el premio al mejor equipo en litigación, y luego en Estados Unidos recibí un premio personal al mejor expositor en español en el Inter-American Human Rights Mutual Competition. Fue un premio que hasta ahora lo recuerdo con mucho cariño, y que digo esto para que vean que la litigación no es que el profesor Benji del 2011 litiga, entonces ¿de qué nos va a hablar? O sea, ¿qué cosa sabe Benji siendo tan joven de litigación? Algo sé, porque algo gané en mi época como estudiante, y ahora como abogado me desempeño litigando. O sea, les voy a hablar de lo que hago día a día. El tema que he elegido hoy es el tema técnicas de litigación en el juicio con el nuevo modelo procesal penal. Algunos dicen nuevo sistema. Más allá de si es un sistema o modelo, lo cierto es que la manera de litigar en el juicio ha cambiado, y de eso vengo a hablarles ahora. ¿Qué destrezas, qué habilidades, qué capacidades deben tener los abogados hoy para afrontar con éxito el juicio en el Código Procesal Penal de 2004, vigente en casi todo el país? Vigente en casi todo el país. Y entonces quiero empezar, si me permiten, no sé si está el video ya, poniendo por favor el video. Es el extracto de una película que seguramente ustedes han visto, se llama Cuestión de Honor. Explico el contexto de esta película. La película Cuestión de Honor aborda un caso penal en la base de Guantánamo, de los marines americanos. Entonces, los marines americanos estaban juzgando un caso bastante interesante. La acusación era por 2 marines de la base de Guantánamo que por cumplir una orden se habían cometido un exceso y habían ocasionado la muerte de una persona. La defensa de estos marines americanos decían: lo hicieron en cumplimiento de una orden de superior, clave roja. La fiscalía, por el contrario, decía: no, ellos tenían todo el dolo de matar. Entonces, ese es el caso que les vengo a presentar. Unos segundos vamos a escuchar cómo la fiscalía y la defensa interrogan a un testigo, introducen prueba material, y quiero que vean, sobre todo, la lógica del contradictorio. Cómo un fiscal preparado y cómo un abogado preparado generan una buena imagen del sistema de justicia penal. Por favor, si puedo ponerlo.
Cabo Barnes. Tengo aquí la guía para el entrenamiento de infantería. ¿Le es familiar? Sí, señor. ¿La ha leído? Sí, señor. Bien. Busca el capítulo que habla de las claves rojas, por favor. Señor. Solo busque la página en que se describe la clave roja. Pues, verá, señor, clave roja es un término que usamos solo ahí en la base y no sé si... Bien, no importa. Procedimientos de operación del Cuerpo de Fusileros, Bahía de Guantánamo, Cuba. Supongo que encontraremos la definición de clave roja en este libro, ¿es correcto? No, señor. No, Cabo Barnes, soy un marino. No hay un libro, un manual, un panfleto, una lista de órdenes que me permita saber como marino que uno de mis deberes es administrar claves rojas. No, señor. No hay libro. No más preguntas. Cabo, por favor busque la página que indica dónde está el comedor. Teniente Capi, eso no está en el libro. ¿Quiere decirme que en todo ese tiempo no ha podido comer? No, señor. Como 3 veces al día. No lo entiendo. ¿Cómo sabía del comedor si no está en este libro? Pues creo que solo seguía a los muchachos al comedor. No más preguntas. Cabo Barnes, puede retirarse. Gracias, señor. Vieron el video, lo escucharon, analícenlo. Eso es lo que espera el nuevo código. Y ese es el juicio con el nuevo código. Quiere abogados preparados, quiere fiscales preparados. El abogado hizo un excelente examen directo, llegando a obtener la información para el juicio de que las claves rojas eran administradas dentro de la base de Guantánamo. Si el abogado acredita eso, puede ganar su caso, porque su tesis es clave roja como justificación a la conducta de su patrocinado. El fiscal, con esa misma información, contrainterroga y le dice: tengo acá este manual. ¿Lo reconoce? Sí. ¿Lo ha leído? Sí. Contrainterrogatorio, pregunta sugestiva. Muy bien. Y luego le dice: indíqueme dónde está lo de la clave roja. No está acá, señor. Muy bien, no se preocupe, le traigo otro manual. Otro manual. ¿Dónde está? Tampoco. Le traigo otro. No. ¿Dónde está la clave roja? Le dice. ¿Dónde está? Porque somos marines, somos soldados, obedecemos un manual, un reglamento, una norma. Bueno, es que no está, no aparece. Y sin embargo usted dice que hay clave roja. Frente a eso, ese testigo ya había quedado desacreditado a ojos del juez. ¿Qué hace el abogado? Rehabilita a su testigo. Utiliza el mismo documento y le dice: señor, dígame dónde está el comedor. Y el testigo le dice: no lo dice, señor. O sea, ¿quiere decir que usted no come? No, como todos los días y como muy bien, 3 veces al día. Pero entonces, ¿cómo si el comedor no aparece en los manuales y en los procedimientos? ¿Cómo usted come? Bueno, y ahí está la información del abogado. ¿Qué quería? ¿Qué quería acreditar el abogado con eso? De que no todo lo que se hace en la base de Guantánamo tiene que estar regulado. Hay cosas de sentido común y de práctica diaria que no están reguladas, pero que se hacen. ¿Se dan cuenta? Entonces, quiero que ustedes valoren, justamente a partir de ese video, la importancia del contradictorio. Si hay algún principio importante en el juicio, si hay algún elemento que yo resalto y destaco por sobre todos en el juzgamiento del nuevo modelo, es justamente el principio contradictorio. Pero para tener a un fiscal preparado y a un abogado preparado, se necesitan ciertas condiciones. Y esas condiciones les voy a hablar hoy justamente. Técnicas de litigación. Cómo construir una teoría del caso. Cómo hacer un interrogatorio a tu testigo. Cómo desacreditar al testigo adverso. Cómo objetar. Cómo incorporar evidencia. Cómo controlar el ingreso de prueba. Y cómo alegar finalmente, argumentando y analizando toda la prueba en juicio. De eso vamos a hablar hoy y por eso quería empezar con ese video. Bien, si empezamos por favor con las diapositivas. Dice técnica de litigación. Partamos de que el Código Procesal Penal de 2004, Decreto Legislativo 957, estructura 2 tipos de procesos penales. Siguiente. Yo puedo moverlo acá, por favor, ¿no? El Código Procesal Penal establece 2 tipos de procesos penales. El proceso penal especial y el proceso penal común. Son 2 tipos de procesos penales. El común
es el proceso que tiene mayor aplicación. Es lo que los chilenos llaman el proceso penal base, pero en el Perú se llama proceso penal común. El proceso penal común es aquel que tiene 3 fases o etapas. Primero, investigación preparatoria. Segundo, etapa intermedia. Tercero, juzgamiento. Cada una de estas etapas, y acá la innovación del nuevo modelo, está dirigida por un órgano diferente. Mientras que la investigación preparatoria está en cabeza del Ministerio Público, la etapa intermedia la dirige el juez de investigación y el juicio lo dirigen un juez o 3 jueces diferentes al juez que conoce la etapa intermedia. Ese es el primer aporte beneficioso del código. En tiempos en donde, por ejemplo, hablemos de la Edad Media, en donde el rey era el legibus solutus, el rey investigaba, el rey procesaba, el rey sentenciaba y el rey hacía cumplir los juzgados, no había ninguna imparcialidad en la justicia penal. Por eso es que el modelo inquisitivo es tan criticado, porque concentra todas las funciones de investigación, procesamiento, sentencia y ejecución en un solo órgano. Ahí está la figura del juez instructor, ese juez poderosísimo que podía investigar y con los mismos resultados de esa investigación sentenciaba. O sea, imagínense, un juez que investiga y que también sentencia. ¿Dónde está la imparcialidad? Ese es un juez profiscal, no es un juez equilibrado. Y por eso es que se critica el sistema inquisitivo. Hoy, un principal aporte del sistema es la separación de funciones, que se llama justamente principio acusatorio. Tú, fiscal, investigas, artículo 159 de la Constitución, artículo 60 del Código Procesal Penal. Tú, juez, controlas la investigación del fiscal. Tu abogado defiende y refuta al fiscal. Tu juez decide, juez de juicio. O sea, se han separado las funciones en función de las etapas. Repito, la investigación preparatoria la dirige fiscal, la etapa intermedia la dirige juez de investigación y la etapa de juicio la dirige juez de conocimiento, como le dicen los colombianos, o juez de juicio, o juez de fallo. Bien, sigamos, por favor. De estas 3 etapas, yo les voy a hablar de una, del juicio. La ley procesal penal dice que el juicio es la fase principal del nuevo modelo. Es la fase más importante. Y les voy a decir por qué. Porque en el juicio se define si un ser humano es culpable o no. Nunca antes que en el juicio se define si un ser humano es culpable o no. Profesor, pero si una persona tiene prisión preventiva, Orellana, ya es culpable. Oropesa, ya es culpable. El uno es un apropiador de terrenos, el otro es un gran narcotraficante. Ya son culpables. Bueno, esa es la idea que nos da la prensa. Pero jurídicamente no lo son. Pero profesor, están presos mientras dure el proceso. Como una medida excepcional que tiene el Estado. De que como no puede haber juzgados en ausencia, entonces tiene que hacerlos comparecer privados de su libertad. Pero no significa que sean condenados ya. El juicio es el único espacio donde se define la culpabilidad de una persona, nunca antes, salvo procesos especiales. Pero el juicio es siempre la etapa principal del proceso. Y el juicio en el nuevo código se divide en 3 fases. Ustedes lo pueden ver ahí. Fase inicial, fase probatoria y fase decisoria. Son 3 fases las que componen el juicio. Y vamos a explicar rápidamente cada una de ellas para detenerme en la más importante, que es la fase probatoria. ¿Se ve? La verdad que no veo nada. Bueno, se ve ahí. Fase inicial. Profesor, ¿qué comprende la fase inicial? Ojo con este dato. La fase inicial del juicio comprende desde que se instala la audiencia de juicio hasta que se pregunta al acusado si es que está conforme con los cargos. O sea, la fase inicial del juicio cubre instalación del juicio hasta conformidad con la acusación. ¿Cómo es el juicio? Se instala el juicio cuando están juez, fiscal, acusado y defensa, nadie más. Esos son los sujetos procesales obligatorios. Verificada la presencia de ellos, se instala el juicio. 2.
Se identifica al acusado, quién es, sus generales de ley. 3, se realizan los alegatos de apertura, o sea, la presentación de la teoría del caso de cada quien. Luego, se hace la pregunta, se le informa al acusado sobre qué derechos le asisten todo el juicio. Luego, se le pregunta al acusado si es que está conforme con los cargos. Y permítame hacer acá una precisión. El otro día me decían, doctor Benji, ¿la conformidad con la acusación es lo mismo que la terminación anticipada? O algunos me decían, doctor, en un juicio mi cliente ha confesado en juicio. No existe la figura de la confesión en juicio. Hay que distinguir 3 cosas. Una cosa es la confesión sincera, otra cosa es la terminación anticipada y otra cosa es la conformidad con la acusación. Primero, que operan en momentos procesales disímiles. La confesión sincera, diligencias preliminares. La terminación anticipada, investigación antes de la acusación. Y la conformidad con la acusación en el juicio y nunca antes. De tal manera que hay que distinguir confesión sincera, terminación anticipada y conclusión anticipada, debate o conformidad con la acusación. Cuando hablamos de la conformidad con la acusación, estamos hablando del instituto de la adhesión. El fiscal ya formuló un requerimiento acusatorio, el fiscal ha establecido unos cargos para una persona y la persona, conscientemente, en conferencia con su abogado, ha decidido aceptar los cargos. Ha dicho, sí, reconozco que lo que dice el fiscal es cierto. Y esa conformidad puede ser absoluta, total o parcial. Y dependiendo de eso, avanza el juicio o no. Supongamos que en un caso el acusado se conforma con los cargos y se dicta una sentencia anticipada, producto de la conformidad con los cargos. Ese caso se resuelve para ese acusado y se termina, ya no hay juicio. Pero supongamos que el acusado dice no, dice como Fujimori, soy inocente, y prosigue el juicio. Proseguimos con el juicio y en el juicio viene la segunda fase. Después de la fase inicial viene la fase probatoria. Y la fase probatoria, bueno, acá lo que les hablaba, ¿no? La instalación del juicio, los alegatos de las partes, conformidad con la acusación. Hasta esa parte hablamos de la fase inicial, desde la instalación hasta la conformidad con la acusación. Ahí comprende la fase inicial del juicio. Vamos a la segunda fase, la fase probatoria. ¿Qué comprende la fase probatoria? ¿Cuáles son los actos que se practican en la fase probatoria? En realidad se practican los actos más importantes, porque es en la fase probatoria en donde se actúa la prueba. Es en la fase probatoria del juzgamiento donde se desahoga la prueba. Y es justamente ahí donde podemos ver, y empieza la norma diciendo, examen del acusado. Les pregunto a ustedes, ¿está bien que nuestra legislación diga que un acto de prueba en juicio es el examen del acusado? Yo soy un enemigo de esa regulación. Yo creo que el examen del acusado no es prueba. El examen del acusado es un medio de defensa. Y a tal punto es un medio de defensa y no prueba que al acusado no le puedes hacer preguntas sugestivas, como sí le puedes hacer a los testigos y hasta a los peritos. Y a tal punto el acusado no es prueba, sino que es medio de defensa lo que declara en juicio, que el acusado es el único que puede guardar silencio. Es el único que puede mentir sin ser procesado por eso. Entonces, ¿cómo me puede decir el legislador peruano, el examen del acusado es prueba? No es prueba, es un medio de defensa. Pero les explico porque está en la ley. Lo que sí es prueba es lo que se llama examen de testigos y peritos. Ojo con eso, examen de testigos y peritos. Cuando la ley dice examen de testigos y peritos, está hablando lo que en la doctrina se llama evidencia personal. O si ustedes quieren, prueba personal. Porque la información la van a dar ¿quiénes? Personas. Y profesor, ¿cuál es la diferencia entre testigo y perito? Muy sencilla. El testigo es aquel que ha percibido a través de sus sentidos, porque vio, escuchó, tocó, la información que tiene que ver con el objeto de prueba en juicio. Testigo es, por ejemplo, la persona que escuchó que Juan le decía a Sandra, te voy a matar. Es ese vecino que estaba escuchando a las 11 de la noche. Juan es prueba, porque escuchó una información. Él es testigo. ¿Quién es perito? Perito es la persona también, pero que por su experiencia
por su experticia, por sus habilidades o conocimientos especiales sobre una arte, profesión o materia, esa persona va a explicar al tribunal, va a desarrollar una explicación que cualquier otra persona no la podría hacer. Hace unos meses tuve la oportunidad de interrogar en el juicio del llamado caso Narcoindultos a la única perito que tiene el fiscal del caso, que es una perito financiera, y tuve oportunidad de interrogarla, y mi primera pregunta fue: señora, muy buenas tardes, ¿cómo está? Me presento, soy abogado de tal persona en este juicio. ¿Me permite hacerle unas preguntas, por favor? Por supuesto, doctor, me dijo. Muy amable la doctora. En primer lugar, usted le ha dicho a la Fiscalía que tiene 20 años como perito, ¿cierto? Sí. Pero no le ha precisado si usted es perito contable o financiera. ¿Me podría precisar? Bueno, yo soy perito financiera. Muy bien. Segunda pregunta. ¿Usted qué cosa ha hecho en su informe? ¿Es una pericia contable o financiera? Porque tampoco lo dice, quiero saberlo. Bueno, es una pericia financiera. ¿Cuál es la diferencia con la contable? Dudó un momento y me dijo: bueno, la contable se examinan los estados de cuenta, la financiera es un análisis más amplio. Muy bien. Dado que usted es perito financiera, ha hecho una pericia financiera, tiene 20 años de experiencia, ¿me permite hablarle el informe que usted hizo? Sí, por supuesto, doctor. Muy bien. Entramos en materia entonces. Un informe pericial, usted tiene más de 20 años como perito y es perito financiera y ha hecho una pericia financiera. Un informe pericial tiene 3 partes. Tiene una parte de introducción, tiene la parte del objeto y tiene la parte de las conclusiones. ¿Es cierto eso? Sí. En la parte del objeto es la parte en donde usted se fija la pregunta: ¿qué voy a peritar? Y en la parte de la conclusión es donde usted se fija la respuesta: ¿qué he peritado? ¿Cierto? Sí. ¿Podría leerme, por favor, el objeto de su peritaje? Y lo que la doctora dice es: examinar las cuentas de tal persona en este juicio. Muy bien. ¿Usted examinó entonces todas las cuentas? Las que me dio la Fiscalía. Esa no es mi pregunta. ¿Examinó o no examinó todas las cuentas? Sí. Pero con la información de la Fiscalía. Esa no es mi pregunta. Examinó todas las cuentas. Muy bien. Cuando usted examina las cuentas, ¿cuántas cuentas le encontró a mi cliente? 2. ¿Qué periodo? Tal, tal y tal fecha. En el periodo en el que él era funcionario, ¿encontró alguna suma exorbitante? No. ¿Encontró alguna suma que no corresponda con sus ingresos como funcionario? No. ¿Encontró alguna suma que no corresponda a sus ingresos como honorario profesional? No. Muchas gracias. Saqué la información de la perito, que era una perito de la Fiscalía, que supuestamente iba a probar la acusación de la Fiscalía, pero que terminó dándome información a favor. De eso se trata el juicio. Tienes un testigo, tienes un perito. La prueba más importante del juicio en el sistema acusatorio es la prueba que ingresa con las personas y no con los documentos. Muchos colegas, y esto lo vengo discutiendo con varios jueces, me dicen: pero doctor Espinosa, ¿por qué el documento no va a ser tan importante como la persona? Y yo contesto lo siguiente: porque cuando yo tengo un documento al frente, ustedes saben la frase, ¿no? El papel aguanta todo. El papel no se ruboriza. El papel puede decir: Benji Espinosa estuvo en Trujillo. Cuando estoy en Chiclayo estoy con ustedes. El papel puede decir: Benji Espinosa estuvo hablando del derecho civil, cuando yo no sé ni jota de derecho civil. El papel puede decir: Benji Espinosa se fue a la discoteca, no sé, el Elixir de Trujillo, cuando yo me voy a quedar acá a escuchar al Grupo 5. Entonces, el mensaje que quiero darles es: el papel aguanta todo. El papel no se ruboriza. El papel no miente. El papel no mira al lado. Pero la persona sí. La persona sí. La persona sí se le puede detectar cuando miente. A la persona con un buen contrainterrogatorio se le puede mostrar que es un mentiroso y un mendaz. Pero el papel no. Por eso es que todos los sistemas acusatorios, y no hablo del Perú, que hemos llegado bastante tarde en la reforma, en todos los sistemas acusatorios, he tenido oportunidad de estar en Chile, en Colombia, en Puerto Rico, en Estados Unidos, y en todos los sistemas acusatorios, la prueba más importante en el juicio es siempre la prueba personal. O sea, la información que arrojan testigos y peritos. Y una prueba de segundo valor, subsidiaria, es la prueba documental. Esa es la primera idea que quiero que se lleven a casa. La prueba más importante en el juicio, porque garantiza concretamente el contradictorio, la inmediación, la concentración, es la prueba personal. O sea, las declaraciones de los testigos y los peritos. Bien, también en el juicio, en esta fase probatoria, se examina la prueba documental, con ciertas restricciones, por cierto. No voy a abundar en eso, porque quiero hablar de teoría del caso y de alegatos. Pero lo cierto es que la prueba documental es una prueba de segundo orden, y le voy a explicar por qué. Ejemplo: un juicio por asesinato en Huaraz, una prueba documental importante era el acta que había escrito el policía
en donde se le encontró una pistola a mi cliente. Lo que el fiscal tenía que hacer era ofrecer al testigo, el policía que suscribió el acta, para que le explique a los jueces cómo encontró la pistola, dónde encontró la pistola y si esa pistola que encontró es la misma que se presenta en juicio. ¿Sí? Eso se llama acreditar prueba. Y la acreditar prueba viene a través del interrogatorio. Resulta que ese señor fue ofrecido como testigo, pero luego el fiscal en el juicio desistió de su testimonio. O sea, lo ofrece, es admitido, en juicio es convocado y dice, perdón, ya no necesito al policía, me desiste. Y yo le digo, enhorabuena fiscal, no tengo ninguna oposición. Cuando llegamos al debate de la prueba documental, entra mi fuerza. Y le digo, señor, ¿cómo podemos hablar de homicidio en este caso si no hay arma? Pero doctor, ¿el arma está acá? No, el arma no ha sido ingresada. Pero si está el acta no ha sido ingresada. ¿Pero por qué? Porque el fiscal se desistió de su testigo. Pero doctor, eso me parece que garantiza la impunidad, que va en contra de la justicia. Bueno, la justicia se hace conforme a ley. Y la ley dice, artículo 384 y siguientes, nuevo Código Procesal Penal, que la práctica de la prueba documental es excepcionalísima. Fíjense, solo se pueden oralizar documentos como actas, como esta, cuando, habiendo convocado al testigo, el testigo no pudo concurrir a juicio porque falleció, porque enfermó gravemente, porque su paradero es inubicable, porque su domicilio es desconocido, o por alguna causa independiente de la voluntad de las partes. Entonces yo le dije al juez, señor, situémonos a los supuestos excepcionales de oralización de acta que permite el código. El testigo no vino porque no se lo ubicó, ubicado está. No se sabe su domicilio, el domicilio es el Adiral. Falleció, vivito está, acabo de verlo hace un rato. Enfermo, no, el fiscal no ha acreditado que está enfermo. Fue una causa independiente de la voluntad que no viniera a declarar, al contrario, fue una causa de la voluntad del fiscal retirarlo como testigo. Por tanto, me pregunto ahora, ¿puede ingresar esa acta? No puede ingresar. No ingresa acta, no ingresa la pistola, ¿cómo puede haber condena por homicidio? Ustedes me dirán, hipergarantista, impunidad, es el trabajo del abogado. Yo me preparo para eso. A mí no me pagan por hacer el bien en el sentido de cumplir con lo que dice la Fiscalía. A mí me pagan por prepararme y destruir el caso de la Fiscalía. Y hoy el juicio con el nuevo código requiere de esos abogados penalistas, abogados capaces que sepan encontrar el punto de quiebre de su caso. El fiscal puede tener un gran caso, pero si no sabe presentar su caso, no sabe ejecutar su teoría del caso, lo pierde. Y eso se los aseguro. Se los garantizo. No necesariamente una buena investigación termina en una buena condena. Por eso el juicio es el filtro más importante. Bien. Alegatos. Siguiente, por favor. Bueno, yo tengo el... La prueba en juicio, pueden examinar ahí los distintos tipos de prueba que hay. Lo que les decía, ¿no?, sobre la prueba documental. Vamos ahora a la última parte del juicio, que es la fase decisoria. ¿Qué significa la fase decisoria? Es la fase en donde los jueces van a deliberar, van a determinar en un caso si el acusado es culpable o no. Por cierto, una pregunta, ¿ustedes saben la diferencia entre prueba documental, material y personal? ¿Han escuchado alguna vez la diferencia? Normalmente se confunde la prueba material con la documental cuando son cosas distintas. Me explico. Prueba documental tiene que ver con el documento, y como dice el maestro argentino Jauche, documento es todo elemento que pueda representar un hecho o pueda contener una declaración. De ahí deriva la clasificación entre documento representativo y documento declarativo. Todo elemento, todo medio que pueda representar un hecho o contener una declaración se llama documento. Eso es documento, eso es prueba documental. Pero la prueba material es una prueba distinta. La prueba material es lo que los colombianos llaman el elemento material probatorio, o sea, la evidencia del delito, el objeto del delito, el instrumento del delito, el efecto del delito. En un delito de lavado de activos, el efecto del delito, ¿cuál es? El activo, el efecto. En un delito de robo agravado, ¿cuál es el objeto del delito? El bien robado. En un delito de usurpación,
¿cuál es el objeto del delito? El bien usurpado. O sea, prueba material tiene que ver con el objeto, instrumento o efecto del delito. Prueba documental tiene que ver con un documento que representa un hecho o contiene una declaración. Y la prueba personal tiene que ver con la declaración del testigo, el perito y el juicio. Vamos a la última fase que decía, fase decisoria. La fase decisoria comprende la fase en donde los jueces, ya habiendo escuchado toda la prueba, entran a deliberar, deliberan en secreto. Y después de la deliberación toman una decisión y los jueces pueden dictar sentencia absolutoria si hay duda razonable o el fiscal no probó el caso, o condena si el fiscal les genera certeza positiva. Ahora sí, vamos a explicar las técnicas de litigación. ¿Por qué es importante estudiar técnica de litigación? Pregunta clave. Técnica de litigación. Lo primero que debo decirles es que entiendo que son ustedes estudiantes de todo el Perú y me place enormemente verlos. En realidad me alegra sobremanera que estén acá, me alegra sobremanera que estén escuchando esta disertación. Lo primero que debo decirles es que el juicio con el nuevo código requiere nuevas habilidades de los abogados. O sea, me explico mejor. Los abogados que han sido muy exitosos con el antiguo código no necesariamente lo van a hacer con el nuevo código. Hay una nueva generación de abogados que se reclaman para el nuevo código, para desempeñar los papeles del nuevo código, porque requieren del conocimiento de nuevas destrezas. Voy a poner un ejemplo. Si para el sistema inquisitivo, con el Código de Procedimientos Penales del 39 vigente desde el 40, era importante para el abogado conocer el expediente, tener copias del expediente, porque en el expediente estaba todo, en el nuevo código eso cambia, porque el expediente no importa, porque la oralidad rige. El expediente te ordena, simplemente te ordena, por eso hay un expediente judicial y un cuaderno de debate en juicio, pero nada más que eso. Los jueces deciden sobre lo que oralmente discutes en juicio. O sea, que el buen abogado con el expediente reservado no es buen abogado con la oralidad del nuevo código. Segundo ejemplo. Si antes el abogado vendía sus relaciones, su llamada entre comillas, llegada, yo tengo llegada con el juez. Ese es mi amigo, ese es mi pata, no te preocupes, lo va a absolver. En el nuevo código no sirve eso, porque el nuevo código tiene un juicio público. Público. La justicia ya no es secreta. Y entonces la gente va a ir a ver si es que el juez que dicta la sentencia, dictó la sentencia conforme pasó en juicio, o si más bien está favoreciendo a su amigo, a su pata, al que tiene relación. Así que eso de que la llegada y las relaciones en el juicio no importa. En el juicio con el nuevo código sí importa tener destrezas en litigación. O sea, las destrezas de litigación se resumen en saber construir una teoría del caso y saber ejecutarla en juicio. Tomen nota de eso. Saber litigar en juicio con el nuevo código requiere de dos habilidades: saber construir una teoría del caso y saber ejecutarla. Si yo sé construir mi teoría del caso y sé cómo ejecutarla, tengo muchas posibilidades de éxito en el juicio con el nuevo código. Y en el nuevo código se necesitan abogados entrenados y no solo instruidos. ¿Cuál es la diferencia entre la instrucción y el entrenamiento? El abogado instruido es aquel abogado come libros, que se sabe todos los tratados de prueba, que se ha leído a todos los litigantes que escriben sobre juicio, que ha ido a hacerse todos los cursos de juicio, pero cuando le llega el momento de hacer un alegato de apertura, tartamudea, se pone nervioso, le sudan las manos, no tiene lema, argumenta cuando no debe. Entonces esa es la diferencia entre el abogado instruido y el entrenado. El abogado entrenado, además de instruido, es un abogado que practica en juicio. Messi ha llegado a ser Messi no porque sabe todas las reglas de la FIFA del fútbol, ni porque tiene en su cabeza todas las reglas de fútbol de todos los países del mundo. Messi es el mejor del mundo porque es el que mejor juega. Y el mejor litigante es el que mejor litiga.
¿Y cómo te haces mejor litigante? Litigando. ¿Cómo te haces mejor jugador de fútbol? Jugando. ¿Cómo aprendes a pescar? Pescando. Yo te puedo dar peces, pero si te enseño a pescar, tienes comida para toda la vida. Así dice un proverbio chino. De eso se trata, de que en litigación ustedes sean entrenados y no solo instruidos. Que les den no solo pescado, sino le enseñen a pescar, para que ustedes mismos litiguen y vean los cambios. Ciertamente, una de las primeras destrezas que hay que aprender es cómo construir una teoría del caso. Y para construir una teoría del caso, primero debemos definir qué cosa es una teoría del caso. La teoría del caso se define como el punto de vista, la teoría del caso se define como el punto de vista, como la versión o la historia que presenta una de las partes en juicio y que pretende persuadir al juez de que esa versión o esa historia es la más creíble, la más lógica, la más verosímil. Justamente esas características de credibilidad, logicidad y verosimilitud de tu teoría del caso tienen que ver con saber construirla. Y para construir una teoría del caso de manera efectiva deben tener en cuenta tres componentes. La teoría del caso es la suma de tres componentes. El componente de hechos, o sea, la teoría fáctica. El componente del tipo penal, o sea, la teoría jurídica. Y el componente de prueba, o sea, la teoría probatoria. Esas son las tres teorías que componen la teoría del caso: teoría fáctica, teoría jurídica y teoría probatoria. Cuando ustedes elaboren una teoría del caso, tienen que tener en cuenta esos tres casos. El otro día un alumno me preguntaba: doctor, en una clase de constitucional, usted nos ha hablado del derecho a la inviolabilidad del domicilio. Nosotros sabemos que hay dos delitos en el Código Penal que son limitaciones a la inviolabilidad del domicilio, que más bien buscan protegerlo. 159 del Código Penal, delito de violación al domicilio. 160 del Código Penal, allanamiento ilegal. Diferencia entre uno y otro: el segundo es un delito especial, el primero es un delito común. Sobre el delito de violación al domicilio, pongámonos un caso para ver cómo preparamos nuestra teoría del caso. Acusan a Juan Pérez de haber ingresado, fíjense, al Hotel América, a la habitación 315. Eran las 11 de la noche. ¿Qué día estamos hoy? Sé que estamos sábado, digo la... ¿Cuánto? 24. Sábado 24 de octubre, a las 11 de la noche. Dicen que Juan Pérez, estudiante de Derecho de la Universidad X, ingresó al Hotel América, a la habitación donde estaba la señorita Lourdes Virginia. Ese segundo nombre se me ha ocurrido, no es ningún doble sentido. Ingresó donde Lourdes Virginia. Dice él que ingresó porque lo invitó, porque le dijo Lourdes Virginia: oye, ¿sabes qué? Me siento sola, estoy triste, acabo de terminar con mi enamorado, ven, conversemos de derecho penal. Le invitó, obediente fue. Tenemos ese caso. De repente al día siguiente todas las portadas de Chiclayo dicen: rompió la puerta del Hotel América, ingresó, intentó abusar de él. Si los contratasen ustedes como abogados de este señor, ¿cómo plantearían su teoría del caso? Primero tendrían que estructurar los hechos. Luego ver si los hechos se subsumen en el tipo penal del artículo 159, que regula dos conductas para cometer la violación del domicilio. Comete violación del domicilio el que penetra en morada, casa ajena, sin permiso, o el que, habiendo ingresado con permiso, frente a la intimación de que se vaya, se queda. Esas son las dos conductas configuradoras del delito de violación de domicilio. Entonces, lo primero que hay que aclarar es: ¿qué le imputan a mi cliente? ¿Le imputan haber entrado sin permiso o le imputan haberse quedado
¿no? Le imputan haberse quedado cuando le dijeron que se vaya. Yo podría iniciar mi teoría del caso con lo siguiente. Señores jueces de la Corte Superior, acá es Lambayeque, ¿sí? No sé, señores jueces de la Corte Superior de Lambayeque, abogado defensor del acusado por el delito de violación del domicilio, permítanme hacer mi alegato de apertura. Tengo la casa sola. Eso fue lo que le dijo la señorita Virginia a mi cliente. Y esa fue la expresión que motivó a que él ingrese. Claro, no se refería a una casa, se refería a un cuarto de hotel. Pero eso le dijo. Y se lo dijo cantando. Ese es mi lema en mi teoría del caso. Aunque a ustedes les parezca gracioso, yo tengo que buscar una frase que encierre mi defensa. Mi defensa va a acreditar en juicio, señores jueces, que la señorita podrá decir muchas cosas, que habrá muchas pruebas, pero lo que no podrá la fiscalía es que mi cliente ingresó sin permiso, porque él ingresó porque le dijeron que tenía la casa sola. Y eso le voy a demostrar, nada más que eso. Y con eso al final del juicio pido una absolución. Tan sencillo es hacer una teoría del caso. Fijarte los hechos, tener claro los hechos, ver si se subsumen en el tipo penal y luego ver qué pruebas tengo sobre eso. Eso es hacer una teoría del caso. No es nada del otro mundo. En mi teoría del caso, del juicio que estoy defendiendo ahora, del caso de narcoindultos, mi teoría ha sido la siguiente. Como son 23 expedientes analizados, 22 de conmutación, 1 de indulto, lo que yo he dicho a los jueces es: al final del juicio, señores jueces, ustedes llegarán al estado intelectual de duda o probabilidad, pero no de certeza. Escucharán más de 40 testigos. Visualizarán más de 100 documentos, se examinarán cientos de anexos y expedientes, pero al final del juicio ustedes tendrán duda o probabilidad, pero no certeza. ¿Y por qué he planteado así mi teoría del caso? Porque solo con la certeza se condena, con la duda y la probabilidad se absuelve. ¿Qué cosa es la certeza? Decía Caferata Nores. La certeza es la firme convicción de estar en posesión de la verdad. Y el juez solo condena cuando está en la firme convicción de estar en posesión de la verdad. Si al juez en la cabeza le queda duda, si el juez dice es probable que sea delincuente pero no estoy seguro, absolución. Por eso es que mi tesis en este caso ha sido duda o probabilidad, pero no certeza. El otro día un profesor colombiano en su teoría del caso planteaba lo siguiente. El fiscal ha dicho: Luis Carlos Morales mató a Milena Guevara, porque le probaré en juicio, señor juez, que Luis Carlos Morales era un vago, era un mantenido. Era una suerte de Cristian Suárez con Laura Bozzo, igualito, así de mantenido. Era un parásito, me dijo, y le voy a probar eso en juicio. Y que el motivo del asesinato de la señorita Milena Guevara fue porque este señor mantenido se enteró que ese día iba a dejar de ser mantenido, y por eso la mató, porque iba a dejar de ser mantenido. Y planteó su teoría del caso así, con ese lema. El abogado se para, que fue mi profesor en Colombia, y le dice lo siguiente: en este juicio no está en discusión si mi cliente Luis Carlos Morales es un vago, es un mantenido o es el más trabajador. Si es una liebre o una tortuga, si es el más perezoso o no, eso no está en discusión en este juicio. Porque lo único que le voy a probar, señor juez, en este juicio es que mi cliente no la pudo matar, porque el día en que ocurrieron estos execrables hechos, mi cliente estaba a 5 kilómetros, en un lugar distinto, con otra persona. Y por tanto, como él no tiene don de ubicuidad, no puede estar en dos lugares al mismo tiempo. La tesis de la defensa. ¿Se dan cuenta? Eso es hacer una teoría del caso, construir una teoría del caso, hechos, tipo penal y prueba. Si tengo que defender un delito de colusión, varios alcaldes están denunciados por colusión ahora, artículo 384 del Código Penal. La colusión requiere acreditar ¿qué cosa? El concierto. Colusión simple, solo concierto con fines de defraudación. Colusión agravada, concierto con defraudación, es decir, perjuicio. Si tengo que defender un caso de cohecho, tengo que irme al tipo penal de cohecho. Cohecho activo, pasivo, propio, impropio, antecedente, subsecuente, internacional. ¿Qué tipo de cohecho? Si voy a defender un caso de tráfico de influencias, caso Aurelio Pastor, artículo 400 del Código Penal, delito común, un acto preparatorio criminalizado. Tengo que conocer el tipo penal de tráfico de influencias. Si voy a defender un delito de hurto,
185 del Código Penal. Un homicidio por lucro, 108 del Código Penal. Tengo que saber el tipo penal. No le digo que memoricen los tipos penales, pero sí le digo que aprendan la estructura típica de cada elemento. Porque a partir del tipo, ustedes construyen su teoría fáctica y luego la probatoria. Entonces, hacer una teoría del caso comprende establecer hechos, tipo penal y prueba. Una vez que ustedes han definido su teoría del caso, viene la segunda parte. Y si me ayudan por favor a ir poniendo el video, hay un video que dice video 2. La segunda parte es presentar nuestra teoría del caso. Y nosotros presentamos nuestra teoría del caso en el alegato de apertura. ¿Qué es el alegato de apertura? Es el momento de presentación de nuestra teoría del caso. Por favor, revisemos este alegato de apertura de la defensa. Video 2. Y cuando toda esa evidencia les sea presentada, cuando todas esas piezas se entrelacen, concluirán, sabrán que Alexander Cullen es culpable de asesinar a 3 personas, a sangre fría y con premeditación. Gracias. Señoría. Señor Lomax, ¿podemos descansar para almorzar o desea comenzar? Si es mi elección, lo haré ahora, señoría. No seré tan extenso como el señor Broygo. Proceda. Damas y caballeros del jurado, sé que han pasado toda la mañana escuchando al señor Broygo hablar. Sé que tienen hambre, y lo que tengo que decirles no me tomará mucho tiempo. No me agrada Alexander Cullen. No creo que sea una buena persona. No espero que les agrade. Ha sido un terrible esposo con sus 3 esposas. Ha sido una fuerza destructiva en la vida de sus hijastros. Ha engañado a la ciudad, a sus compañeros, a sus empleados. Ha pagado cientos de miles de dólares en multas y fianzas por muchos años y no me agrada. Les diré algunas cosas durante el curso de este juicio que van a hacer que les agrade aún menos. Pero esto no es un concurso de popularidad, es un juicio de homicidio. Y el único hecho importante que probaremos en este procedimiento es que Alexander Cullen estaba en otra parte cuando estos horribles crímenes tuvieron lugar. Ahora, la Fiscalía. La Fiscalía montará un gran espectáculo. Tienen a todo un equipo aquí, harán todo lo que se les ocurra en este caso. Pero yo quiero una cosa de ustedes. Una cosa. Eso es todo. Quiero que ustedes se pregunten, ¿el que no me agrade este hombre es razón suficiente para declararlo culpable? Disfruten su almuerzo. Volvemos a la diapositiva. ¿Vieron el alegato de apertura? De eso se trata. El abogado ha escuchado atentamente a la Fiscalía, que plantea una acusación por homicidio. Y el abogado ha tomado la decisión de hacer un alegato breve, pero efectivo. Ha empezado con una antinomia. Ha empezado criticando a su cliente. Ha dicho que es una persona desagradable. Ha dicho que está por encima del bien del mal. Ha dicho que tiene 3 esposas y que siempre les falla y que no cumple con sus hijos y que no cumple con los impuestos del Estado. Y que en el curso del juicio el propio abogado dará una información que hará que le desagrade mucho más al jurado, porque este es un caso con jurado. El jurado está absorto, el jurado está sorprendido. ¿Cómo el abogado habla mal de su cliente? ¿Cómo el abogado abjura de su cliente? El abogado debería defenderlo. Pero a renglón seguido dice, pero este no es un concurso de popularidad, señores. No importa las simpatías o antipatías. Este es un juicio por homicidio. Y el hecho importante es, ¿estuvo en el lugar del homicidio mi cliente? Lo que probaré es que no. Y se acabó. Y por eso cierra y dice, que no le agrade mi cliente es motivo suficiente para condenarlo por homicidio. Excelente alegato de apertura, breve y efectivo. Entonces, cuando hagan un alegato de apertura, le doy unas recomendaciones para ir cerrando.
Cuando hagan un alegato de apertura, ustedes tienen que tener en cuenta que es primero su primera presentación con el tribunal, es su primera presentación. Es como decirle, señores jueces, me llamo Benji Espinosa, mucho gusto. Soy el abogado de tal persona, este es el caso que tengo. La teoría del caso es presentar un caso de la manera más sencilla, más efectiva y sobre todo, acuérdense de esto, más lógica y creíble posible. Porque si su relato no es lógico y no es creíble, no importan las teorías dogmáticas que puedan respaldar su posición. El relato tiene que ser lógico y creíble. Sobre todo eso, lógico y creíble. Porque hay que vender el producto. Y el mensaje puede ser muy bueno, pero si el mensajero falla, no llega el mensaje. Alegato de apertura. Hay unas reglas, no por el tema de tiempo, no voy a poder detenerme en todas, pero por lo menos la más importante. Hay reglas para hacer un interrogatorio directo. Una vez que ustedes han definido su teoría del caso, una vez que ustedes han presentado su teoría del caso en el alegato de apertura, en donde tienen que anunciar qué se va a probar en juicio, no tienen que argumentar, tienen que decir qué se probará, qué información escucharán los jueces en juicio. En este juicio ustedes escucharán a testigos que le dirán esto, lo otro, la defensa igual. En este juicio la fiscalía no podrá probar que mi cliente es responsable del delito de robo agravado. ¿Sí? Cada uno va a manejar su teoría. La teoría tiene que ser lógica, creíble, ser sencilla, una sola teoría. No puede haber contradicción. El otro día un abogado dijo, en una acusación por homicidio, voy a probarle, señor juez, que mi cliente no estuvo en el lugar de los hechos. Pero si la fiscalía logra probar que estuvo, él no disparó. Ahora, si la fiscalía prueba que él disparó, lo hizo en legítima defensa. Total, estuvo, no estuvo, sí estuvo pero no disparó, sí disparó por legítima defensa, no lo entiendo. Por eso es que cuídense mucho. Su alegato de apertura tiene que contener una teoría lógica, creíble y consistente para poder vender su caso. Una manera de acreditar su teoría del caso, o sea, cómo ejecutar bien su teoría del caso, es saber interrogar. Y saber interrogar es un arte. Es un arte que requiere de muchas condiciones, pero sobre todo del seguimiento de ciertas reglas, que no son reglas estrictas, ¿eh? Son bastante flexibles, más bien, si se entiende el objetivo. Hablemos del interrogatorio directo. ¿Qué cosa es el interrogatorio directo? Es el interrogatorio o el examen que va a efectuar la parte que presentó al órgano de prueba, vale decir, al testigo o al perito. Yo voy a presentar a mi perito en balística forense. Ese perito me va a acreditar la trayectoria del disparo, los efectos del disparo, porque es un perito en balística forense. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer con mi perito? Presentarlo. ¿Quién es? Acreditarlo. ¿Por qué el juez tiene que creerle a este perito? ¿Por qué tiene que darle valor a lo que él diga? Tengo que acreditarlo. Y para eso hay técnicas de acreditación de testigos o peritos. Preguntas abiertas. Señor, ¿cómo se llama? ¿Qué ocupación tiene? ¿Cuánto tiempo tiene trabajando en la policía? ¿En qué unidad? ¿Cuánto tiempo tiene como perito balístico? En todo este tiempo que tiene, ¿cuántas diligencias de balística forense ha hecho? ¿Cuántas veces ha ido a juicio más o menos a testificar en casos así? O sea, lo acredito para que le crean. Y luego así le hago preguntas sobre su peritaje. El interrogatorio directo tiene un objetivo muy concreto. Dado que el interrogatorio directo lo formula la parte que ofrece al órgano de prueba, entonces me interesa ¿qué cosa? Con el interrogatorio directo acreditar mi teoría del caso. En una acusación por homicidio, la principal testigo era la madrastra de la chica que murió, en el caso de Luis Carlos Morales y Milena Guevara. La madrastra le tenía una tirria, tenía una ojeriza encarnizada hacia el acusado. Y era la testigo de la fiscalía. La fiscalía la llama a declarar y con ella quería acreditar ¿qué cosa? De que Milena y Luis Carlos tenían una relación tormentosa. De que Luis Carlos la amenazó de muerte a Milena días antes de que ésta muriera. Esa era la información que quería ingresar. Y en efecto la fiscalía le hizo preguntas para ingresar esa información. Como regla general y como sugerencia, cuando hagan un interrogatorio directo, dado que ustedes pretenden acreditar a su testigo, háganle preguntas abiertas.
¿Qué cosa es una pregunta abierta? Es una pregunta que permite al testigo o al perito explicar, explayarse, deponer. ¿Qué pasó? ¿Cómo pasó? ¿Qué es lo que usted vio? ¿Qué hizo cuando vio eso? ¿Qué contestó? ¿Qué escuchó? ¿Dónde estuvo? ¿Qué es lo que usted hace? ¿Cuántos años tiene trabajando ahí? Preguntas abiertas. ¿Se dan cuenta? Preguntas abiertas. Profesor, la regla es, como regla general, preguntas abiertas, pero podría haber preguntas cerradas y también podría haber preguntas sugestivas en un examen directo, por supuesto. ¿Qué pasa, profesor? Cuando mi testigo, soy fiscal, mi testigo en un delito de marcaje, el testigo está con la otra parte porque ya lo compró la otra parte. No tengo prueba de que lo compró, pero me han dicho que lo compró. Entonces tengo que utilizar las técnicas que me permite justamente la litigación. Como es un testigo comprado y se supone que es mío, yo lo ofrecí, yo no puedo tratarlo con cariño. Empiezo a interrogarlo. Demuestro que es un testigo hostil, o sea, que siendo mi testigo se comporta como testigo adverso, y una vez que siento las bases como testigo hostil, permiso del tribunal para tratarlo como testigo hostil y hacerle preguntas de esa naturaleza. El tribunal me dice, adelante señor, muy bien, y le hago preguntas sugestivas. Toda mi línea de preguntas va a ser preguntas sugestivas. ¿Por qué? Porque es un testigo hostil. ¿Qué es un testigo hostil? Mi testigo que se comporta como testigo adverso. Ahí está. Primer caso en donde sí se permiten preguntas sugestivas en un interrogatorio directo. Segundo caso en donde se permiten preguntas sugestivas en un interrogatorio directo, cuando tienes un testigo que tiene dificultades para expresarse. Sea porque es un niñito que es agraviado de un delito de violación sexual, sea porque es una persona que se ha puesto muy nerviosa ese día, sea porque es una persona que tiene dificultades al momento de expresarse. Entonces necesitas hacerle preguntas sugestivas, porque si no la información no va a ingresar, y si no ingresa no acreditas tu teoría del caso. Entonces, como regla general, en un interrogatorio directo hago preguntas abiertas. Excepcionalmente, para el caso de testigos hostiles o testigos o peritos que tienen dificultad en expresarse, puedo hacerle preguntas sugestivas y también cerradas. Bien. Vamos ahora al contrainterrogatorio. Profesor, si el interrogatorio directo lo que busca es acreditar mi teoría del caso a través de preguntas abiertas, a través de temas, voy de lo general a lo particular, en mi consejo, ¿qué hace el contrainterrogatorio? El contrainterrogatorio es lo más bonito que hay en litigación, porque en el contrainterrogatorio le hace la pregunta la parte que no ofreció al testigo. O sea, me explico mejor. Ya testificó el policía de balística forense de la fiscalía. Ahora viene la defensa, lo va a contrainterrogar. ¿Quién hace el contrainterrogatorio? La parte que no ofreció al testigo o perito. Y en el contrainterrogatorio el objetivo es diferente. Si en el directo lo que buscas es acreditar tu teoría del caso con tu testigo, en el contra tú tienes tres objetivos, tomen nota. Los tres objetivos de un buen contrainterrogatorio, de un contrainterrogatorio eficaz, que en otros países se llama examen cruzado, cross examination, técnicas para hacer una contrainterrogación efectiva, en fin, tiene diversas denominaciones. ¿Qué es lo que busca un buen contrainterrogatorio? Tres cosas. El contrainterrogatorio puede ser un contrainterrogatorio constructivo. Tomen nota, contrainterrogatorio constructivo. O sea, con el testigo adverso acredito mi propia teoría del caso. Contrainterrogatorio constructivo. Dos, el contrainterrogatorio puede ser un contrainterrogatorio destructivo. O sea, voy a contrainterrogar para desacreditar al testigo o su testimonio. Tres, el contrainterrogatorio puede ser un contrainterrogatorio limitador. O sea, voy a contrainterrogar para limitar el testimonio de la parte. Pongo ejemplos para que me entiendan. El otro día, en un juicio, la fiscalía se pasó preguntando durante 20 minutos a un interno del penal que decía que había pagado dinero para su conmutación, pero que o le pidieron dinero, pero que como no pagó, no salió. En ese caso, ese testigo importante que tenía mucha presencia en prensa, había dicho eso y había dejado el caso muy débil para la defensa. Me tocó contrainterrogarlo. Tomé nota de un punto. La fiscalía insistía sobre un punto. Le decía, señor, ¿usted cuántas veces ha estado interno en un penal? Una sola vez. ¿Por qué delito? Un solo delito, falsificación.
¿Seguro que un solo delito, dice la fiscalía? Segurísimo. ¿No recuerda que hay otro? Segurísimo, señor, yo no miento, estoy bajo juramento. Muy bien. Entonces, como tanto insistía, alguien por ahí me pasa una hoja penológica del señor, y no solo había sido condenado por falsificación, también por estafa. Traigo la hoja penológica en pleno juicio. Señor, ¿me permite hacer una pregunta? Si usted está bajo juramento, ¿sí? Sabe que tiene que decir la verdad, ¿sí? No puede guardar silencio. Si usted no dice la verdad, miente y comete un delito, ¿verdad? Sí. Pregunta muy concreta. ¿Usted le ha dicho al fiscal que estuvo condenado por un delito? Sí. ¿Ese delito es el delito de falsificación de documentos? Sí. ¿Lo cometió en agravio de la FAP? Sí. ¿El 2005? Sí. ¿Y estuvo preso en el penal de Pix? Sí. ¿En Chiclayo? Sí. ¿Y usted le dijo al fiscal que no tuvo ninguna otra condena, cierto? Sí. Y usted le dijo la verdad. Pero usted también ha sido condenado por estafa, ¿no? Se quedó callado. Me dijo, bueno, sí, pero muchas gracias. O sea que le mintió. Le mintió al fiscal. El fiscal insistió varias veces en decirle, en sacarle la información de que había tenido otra condena por otro delito. Le mintió descaradamente al fiscal ante los jueces. Le mintió una y otra vez. Aproveché ese dato y pude desacreditar a ese señor. No he desacreditado su testimonio. No estoy cuestionando que si le pidieron plata o no. Lo he desacreditado como testigo. Lo estoy haciendo quedar como un mentiroso. Ese es un objetivo del contrainterrogatorio. Se llama contrainterrogatorio destructivo. Hay otro tipo de contrainterrogatorio. Contrainterrogatorio constructivo. Cuando tú le preguntas al testigo cosas a favor de tu teoría del caso. El otro día, en el ejemplo de Milena Guevara y Carlos Morales, el abogado le preguntó a la madrastra, que era testigo de la fiscalía, le preguntó a la madrastra, señora, ¿y es cierto que Luis Carlos le hizo un regalo a su hijastra Milena? Sí. Y ese regalo costó $5.000, ¿sí? Y Luis Carlos no era una posición acomodada, ¿cierto? ¿No? Se lo hizo con mucho cariño, ¿sí? Y usted lo vio, ¿sí? O sea, estoy sacando una información en boca de mi testigo de la otra parte que acredite mi propia teoría del caso. Eso se llama contrainterrogatorio constructivo. Por último, el contrainterrogatorio que busca limitar el testimonio. O sea, tú, testigo, solo puedes testificar sobre esto y no más. Señor, lo cierto es que usted estaba de espaldas, ¿sí? No vio a ninguna persona que robó, ¿sí? Solo escuchó, ¿sí? Nunca vio a nadie. Solo lo vio, solo lo escuchó. Limitas el testimonio. O sea, usted solo puede declarar sobre lo que escuchó, no sobre lo que vio. Entonces, resumo. El contrainterrogatorio tiene tres objetivos. Puede servir para destruir, desacreditar, contrainterrogatorio destructivo. Puede servir para acreditar tu propia teoría del caso, que es mejor que el testigo de la otra parte hable de tu teoría del caso, contrainterrogatorio constructivo, pero también puede servir para limitar el testimonio. Por último, con esto cierro. Una vez que ustedes han hecho una buena defensa en juicio, o una buena participación como fiscales de juicio, haciendo una buena alegato de apertura, haciendo un interrogatorio directo, haciendo un contrainterrogatorio, todos los resultados que tengan lo van a utilizar en el alegato final. En ese alegato final es el momento en donde las partes van a exponer su punto de vista sobre la actividad probatoria. El fiscal dirá, yo prometí probar que Juan Pérez pidió plata para dar papeleta. Lo probé en juicio. ¿Con qué lo probé? Con la declaración de Juan Pérez, con las dudas del acusado, con los documentos que acreditan eso, con el video que acredita eso. Conclusión, pido condena para él. La defensa dice, la fiscalía en el alegato de apertura le prometió probar a ustedes este delito. No lo probó. No lo probó porque ese testigo que dijo que le pidió plata es un testigo que mintió. Y es un testigo, como ustedes lo vieron, señor jueces, ¿se acuerdan en la sesión 3? Le saqué el historial, ¿se acuerdan? De todas las condenas por falso testimonio en juicio, ¿se acuerdan o no? ¿Le van a creer a ese señor? ¿Le van a creer a él? Hay dudas, y cuando hay dudas, la duda se resuelve en favor del procesado. Así que pido una absolución. Alegato final. El alegato final es muy importante. Yo tengo esta idea en la cabeza. El que sabe litigar en el nuevo código, en juicio, lo que hace es construir una buena teoría del caso y luego la ejecuta bien. ¿Qué significa construir una teoría del caso? Saber preparar un caso. ¿Qué caso voy a llevar a juicio? ¿Qué significa saber ejecutarla? Significa hacer un buen alegato de apertura,
un buen examen directo, un buen contraexamen y saber terminar con un buen alegato final. Recuerden esto, el buen abogado en juicio con el nuevo modelo es el más entrenado y no el más instruido. Más entrenamiento y no solo instrucción. Muchas gracias.